consultas que han habido, ¿sí?, sobre el tema de cálculo de receptividad y en parte relacionado con las categorías. Tengan paciencia que aparece de todo menos lo que quiero. Bien, ¿ahí se está viendo algo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tratar de darles una pequeña ayudita para que les resulte más fácil calcular cuáles son los requerimientos anuales, ¿sí?, de las distintas categorías que van a tener en el campo de acuerdo al modelo con el que estén trabajando. Primero, en el caso del pura sangre, ¿qué categorías vamos a tener todo el año en el campo? La yegua madre. La yegua madre y los padrizos. Los padrillos. Bien, perfecto. Las yeguas madres, ¿van a estar todas igual? ¿Cómo van a estar a lo largo del año? Preñadas, vacías. Con cría al pie o sin cría al pie. Bien, o sea que voy a tener un gran número, ¿sí?, el mayor número de yeguas madres que a lo largo de ese año calendario, ¿sí?, van a estar gestando, recién paridas, Sí. y en lactancia, ¿sí? Esas yeguas madres van a cumplir, digamos, con todo el ciclo reproductivo. Voy a tener a su vez que un pequeño número, un número menor de yeguas que van a estar como la mayor parte del año. ¿Vacías? Exactamente, sí. Por esta cuestión de que no todas las yeguas se preñan todos los años, porque por ahí eventualmente incorporo yeguas nuevas a reproducción. Entonces, para hacer el cálculo, si bien no va a ser tan estanco, digamos, como lo estamos diciendo. No van a ser siempre las mismas cantidad de yeguas madres que se van a preñar, que van a parir y van a lactar. ¿Sí? No van a ser siempre las mismas yeguas las que van a estar vacías, pero a los fines de hacer el cálculo, como van a ir cambiando, van a ir fluctuando en estas dos grandes categorías a lo largo del año, lo consideramos así, ¿sí? Un grueso mayor de yeguas madres en esa situación reproductiva completa. Y otro grupito de yeguas más chiquito que las vamos a tomar como vacías todo el año. Sí, perdón, ¿qué me querías preguntar? Sí, yo, de esas yeguas vacías, ¿serían las que cada una vez al año se incorporan 8 yeguas del training? Son esas yeguas, pero a su vez son otra cantidad de yeguas que te han quedado vacías de la temporada anterior, ¿sí? Ah, está bien. Si yo no me acuerdo mal, el número de yeguas que tenían en este modelo era 60 yeguas madres, ¿no? Sí. Total. Sí. Bien. En esas 60 yeguas, sabemos que por lo menos hay 45 yeguas que me logran dar un potrillo por año, ¿sí? Entonces me van a quedar 15 yeguas que por una razón u otra me van a quedar vacías del año anterior, ¿sí? A su vez, dentro de ese número total de 60, y manteniendo esta relación entre preñadas y vacías aproximadamente, ¿sí?, yo tengo las yeguas esas de reposición, esas 8, que no se las agrego a ese total. ¿Por qué? Porque haciendo las cosas, digamos, de modo más prolijo y más perfecto, para no llenarme de caballos, yo ingreso 8 yeguas, pero a su vez estoy dándole salida a 8 yeguas, ¿sí? Por eso me mantengo con ese número de yeguas total, ¿sí? Es una acotación al margen, ¿se entiende?
O sea, esas serían las yeguas vacías sin cría al pie, que serían las 8 de reposición que estarían en servicio. Entran a servicio, sí, están incluidas, tomalo como que están incluidas dentro de las vacías. No te compliques, cuando yo te pido categorías en el mes de agosto, sí, esas las podés tener. Bien. Vacías, entrando en servicio, y a lo mejor, si las manejaste bien en el periodo desde que las trajiste, digamos, una vez que salió del training, si las trajiste con suficiente tiempo y las manejaste de forma adecuada, tanto en su nutrición como en el manejo lumínico, ¿sí? No se asusten, porque eso va a venir un poquito después, pero se los voy mencionando ya. Si los manejamos bien en esas dos situaciones, tengo muchas posibilidades de que esas yeguas estén ciclando lo más próximo al inicio de la temporada de servicio. Entonces voy a tener más chances de preñar esas yeguas. A los fines, eso es por un lado, ¿sí? Cuando hablamos de categorías y de cómo vamos preñando y de cuál sería el ideal. A los fines prácticos, acá estamos saliéndonos un poquito de eso y estamos intentando calcular, ¿sí? Aunque sea una aproximación a la cantidad de alimento que yo voy a necesitar a lo largo del año para el total de categorías de animales. Por eso consideramos, no nos complicamos la vida entre las fluctuaciones entre una categoría y otra, las yeguas que se preñan y las que quedan vacías, ¿sí? Porque puede cambiar, puede que una yegua que me quedó vacía el año pasado, que había iniciado la temporada vacía este año, se preñe, ¿sí? Van a ir cambiando, pero a los fines prácticos, para calcular lo que yo requiero, lo tomamos como si fuera algo así, tan estanco, que van a estar todo el año en una categoría, la categoría de yegua que es eficiente, me produce un potrillo, y la categoría de yegua vacía, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Sí. siempre va a ser el mismo porcentaje, digamos, de yeguas que no se van a A preñar, ver, ¿no? no entiendo por el micrófono, ¿me podrías repetir? Que siempre van a ser el mismo porcentaje de yeguas que van a quedar vacías. Más o menos, no es que siempre va a ser tan matemático. La realidad, No. esto te va a variar, pero para los fines, digamos, prácticos de este ejercicio de hacer un cálculo, ¿sí? Sí, Tomamos esos números. está bien. Es como para poder tener un parámetro de comparación, ¿sí? Tengan en cuenta que a lo mejor va a haber años que, no sé, se me complicó alguna cuestión, tuve un problema con el personal, un problema de nutrición, un padrillo que a lo mejor tuvo algún problemita y por ahí la preñez me bajó. Entonces logro menos potrillo. O a lo mejor no fue en ese punto, sino que al momento del parto me descuidé y justo hubo alguna enfermedad infecciosa que me afectó a los potrillos y perdí potrillos por esa enfermedad, ¿sí? Hay muchas variables que influyen y me pueden hacer tanto disminuir el número de potrillos como a lo mejor yo puedo ajustar muchísimo el manejo, manejarlo muy bien. Un año puedo tener el personal, digamos, súper capacitado, el mejor de los mejores personas, digamos, con buena capacitación, con muy buena predisposición. Las yeguas en un excelente estado, muy bien manejadas, y a lo mejor puedo llegar a conseguir mayor número de potrillos, ¿sí? Esto es para tener al menos un parámetro de comparación y saber promedio, ¿sí? Poder calcular lo que sería, digamos, un balance forrajero, la receptividad y los requerimientos anuales de todas las categorías de caballo que yo tengo en el campo, me permiten averiguar eso, lo que es un balance forrajero, saber qué comida voy a necesitar y si la voy a estar aportando con lo que tengo o voy a tener que comprar algo y qué, eventualmente, qué cantidad. O bien, Profe, saber... perdón que le disculpe, hay un compañero que quiere entrar. Ah, bien, ahí voy. O bien, saber si por ahí tengo que modificar los recursos, si por ahí lo podría llegar a solucionar con algún
verdeo, por ejemplo, o podría, no sé, renovar alguna pastura, ¿sí? Bien. Entonces, volviendo, las yeguas madres, que las vamos a tener en esos dos grandes estados, las yeguas reproductivas, que me cumplen todo el ciclo de entregarme un potrillo por año, las yeguas vacías. Vamos a tener, ¿qué otra categoría voy a tener todo el año? Los padrillos. Bien, perfecto, los padrillos, ¿sí? Acuérdense que los padrillos, ¿sí? Puedo tomar un cálculo de requerimientos promedio en el año, considerando que van a estar, ¿qué? Una parte del año van a estar, ¿cómo? En el box. En servicio y en descanso. Ahí está. En una parte del año van a estar en temporada reproductiva o en servicio, y en otra parte del año van a estar fuera de temporada reproductiva, ¿sí? Puedo buscar, si quiero, un valor para una parte del año, para la reproductiva, y otro valor para la temporada de descanso. Puedo tomar un valor hipotético como promedio para todo el año, ¿sí? Para calcular cuáles van a ser los requerimientos de esa categoría, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bien. Ya terminamos con las categorías que tenemos todo el año en el aras de caballos pura sangre. Ahora bien, tenemos que pasar qué categoría nos queda. La R1 y la R2. Bien, o sea, las categorías de potrillo. Recría. Perfecto. Claro, las recrías, que son categorías de la gran, digamos, son subcategorías de la gran categoría de potrillo, ¿sí? Bien. La recría 1. ¿Cuándo se origina esta categoría? ¿A partir de qué momento en la vida del potrillo? Son del año 2020. Bien, pero tiene que pasar qué cosa, qué maniobra hago yo con esos potrillos para que se conviertan en recría 1. ¿El destete? Exactamente. Se van a la recría 1, yo la voy a tener a partir del momento del destete. En ¿sí? marzo. En marzo, sí. Acá, para simplificar, tomamos marzo, ¿sí? Sí. Ustedes se acuerdan que habíamos dicho que podía haber dos destetes, uno en diciembre y otro en marzo siguiente, ¿sí? Por eso quien decía 2020, ¿sí? Estaba bien, porque serían en este año en particular, los que desteté en marzo del 21 eran los nacimientos del 2020. Y acá, para simplificar, más allá de que les dijimos que la categoría de recría 1 en pura sangre iba hasta los 18 meses, ¿sí? A partir de el mes de enero siguiente, a los fines de este cálculo para poder calcular los requerimientos en el año calendario, vamos a considerar como que cambian de categoría. O sea que esa recría 1 yo la voy a tener desde el mes de marzo hasta el mes de diciembre, ¿sí? Del año calendario que corresponde. O sea, la recría 1 que se me originó a mí a partir del destete en marzo de este año, ¿sí? La voy a considerar que la voy a tener hasta diciembre de este año, ¿sí? O sea que ¿cuántos meses voy a tener en este año calendario 2021 a la recría 1? ¿De 8 a 12 meses? 12 meses, 10 meses. no, 10 meses. más o menos, sí.
más o menos 10 meses. ¿Sí? Voy a tener esa recría. Esto es para que ustedes busquen el valor de requerimientos correspondiente a los potrillos, ¿sí? Por su edad, que van a estar en la recría 1, y van a tener que calcular los requerimientos por día, después llevarlo al mes, ¿sí? Por la cantidad de meses que corresponda, que dijimos que son 10, ¿sí? ¿Se entiende? Y acá hay otra aclaración, ¿sí? Pueden, como esto es para calcular cuánto podría llegar a necesitar yo de alimento en el año, y para poder tener una aproximación, pueden tomar un valor promedio entre lo que es la hembra y el macho y calcularlo por la cantidad total de potrillos que tengan, ¿sí? O eventualmente, para simplificar, si quieren tomar el valor de el potrillo macho, ¿sí? Que es un poquito más elevado que de la hembra para todos, está bien, ¿sí? ¿Me siguieron? Sí, sí. Bien. Ahora hablamos que esa recría, la recría 2, ¿sí? La recría 1 va a cambiar a la recría 2 en el inicio del año, ¿sí? Y si nosotros teníamos también por el enunciado que vendemos esa categoría, ¿a qué edad? Entre los 18 y 20 meses era. Sí, bien. Entonces, si vamos a la edad convencional del pura sangre, ¿sí? ¿Cuándo estarían cumpliendo los 18 meses? En diciembre. A ver, ¿cómo dice? En un poquitito más. En enero, ¿sí? Los 18 meses aproximadamente de edad convencional de Studbook los empezarían a cumplir en enero, ¿sí? Entonces, los 20 meses, ¿cuándo sería que los cumplen? ¿En marzo? Sí, aproximadamente. Mm. Bien. ¿Por qué les hago pensar esto? ¿Sí? Porque en ese momento yo los voy a vender. Entonces podemos asumir que en el mes de abril, ¿sí? O los vendo en ese mes o los tendría prácticamente vendidos, ¿sí? Entonces, ¿cuántos meses en un año calendario voy a tener presente en mi establecimiento esta recría, la recría 2? ¿Cómo, profe, puede repetir la pregunta, por favor? Claro. En el año ¿De calendario, qué año? no, Ah, ¿cuántos meses voy a tener en mi establecimiento la recría 2? ¿y 18 a 20 meses? No, la recría 2. ¿Cuántos Ah, la meses? recría. Está bien. ¿Cuántos meses en el calendario, en el año calendario? 3 meses. Exactamente, 3 meses, 4 meses, depende cómo elijan tomar, ¿sí? En qué mes ustedes eligen que eliminaron o vendieron, mejor dicho, ¿sí? Todos sus potrillos. Va a variar en eso. Alguien puede decir, bueno, lo voy a tener 3 meses porque yo asumo que al fin de marzo ya los vendí todos. Alguien puede llegar a decir, bueno, yo asumo que los voy a tener 4 meses porque recién hacia el fin de abril los vendí todos, ¿sí? Todo eso es
es válido. Entonces, tienen que tener en cuenta eso para hacer lo mismo que con la recría 1. Yo los voy a tener 4 meses, bueno, puedo calcular 4 meses, van a ser tantos días, ¿sí? Calculo los requerimientos en equivalentes vaca que va a tener cada uno de los animales, el grupo total de animales que tengo en la recría 2, y multiplicándolo por esos días, sé los requerimientos totales de esa categoría, ¿sí? ¿Se entiende? Asumo que sí. No, profe, ¿puede volver a repetir? No entendí. Repetir la parte de esta categoría, la recría 2. Sí. ¿En qué parte te quedaste? ¿La cantidad de meses lo conseguiste entender o tengo que empezar otra vez desde ahí? No, ¿cómo se calculan los requerimientos de la recría 2? Bien, los requerimientos de la recría 2 los vamos a calcular, ¿sí? Muy parecido a cómo calcularían los de la recría 1, ¿sí? Ustedes van a tener que buscar, pueden elegir, como les había dicho, o hacer un promedio entre potrillo y potranca para esta edad, ¿sí? Entre edad de 18 a 20 meses, o bien tomar el valor, por ejemplo, del potrillo macho para todos, ¿sí? Ustedes, con esas tablitas que estaban en el apunte de instalaciones, que creo que es donde están colocadas las tablitas con los requerimientos en equivalente vaca, ustedes buscan cuál es el valor. Supongamos un valor en el aire que fuera 1.2. Bien, si los requerimientos son 1.2 para los machos, yo multiplico por la cantidad de potrillos totales que tengo, olvidándome que tengo macho y hembra, ¿sí? Y voy a saber cuántos equivalentes vaca por día voy a necesitar para esos 45 potrillos, ¿sí? Sí. Y puedo simplificar el cálculo, ¿sí? Diciendo, bueno, si los voy a tener 3 meses y cada mes tiene 30 días, ¿sí? Por 90 días voy a calcular cuánto voy a necesitar para esos 45 potrillos. ¿Vamos? Sí. Y ahí voy a obtener el total para esa categoría. Pero no se olviden que todos estos totales parciales que fueron obteniendo, ¿sí? Después los van a tener que sumar para saber cuánto necesitan todo su plantel. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Sí, ahora sí, gracias. No, de nada. ¿Sí? Y eventualmente, si usas el promedio, podés marcarlo, poner tal valor de potrillo, tal valor de potranca, el promedio es tanto y multiplico por este valor, como para facilitar por ahí la corrección, ¿sí? Del docente que tenga que ver tu trabajo, en el sentido de que a veces uno va a necesitar menos tiempo sabiendo qué valores tomaste como base. ¿Sí? Profe, una consulta ajena a esto. Yo la clase pasada no pude estar. ¿Quedó grabada en algún lado? Perdón, escuché hasta que la clase pasada no pudiste estar. Claro, ¿quedó grabada en algún lado? No. Ah, bueno. Bien, vamos a pasar a tratar de razonar lo mismo, pero con la raza criolla, ¿sí? ¿Qué categorías vamos a tener en la cabaña de caballos criollos todo el año? La yegua madre. Perfecto. ¿Y esas yeguas madres, cómo van a estar?
Preñadas, vacías, con cría. Bien. O sea que voy a tener un grupo que a lo largo de todo el año va a estar preñado, pariendo y lactando, ¿sí? Sí. Y voy a tener otro grupo de yeguas más chico, que cómo va a estar, cómo lo podemos asumir a lo largo del año. Vacías. Exactamente, ¿sí? ¿Por qué les hago pensar esto de la yegua, un grupo de yeguas, tanto en criolla como en pura sangre, que gestan, paren y lactan? Porque eso les va a servir para simplificar los cálculos y tomar un valor promedio para todo el año y no complicarse, ¿sí?, con contar mes a mes, que por ahí es más fácil que uno se confunda, ¿sí? Porque si ustedes revisan el material, van a encontrar que el promedio de requerimientos en todo el año para una yegua que cumple todo este ciclo reproductivo de gestar, parir y lactar era 1.20 equivalente vaca, ¿sí? Entonces, ustedes pueden tomar ese valor directamente para calcular cuánto van a necesitar sus yeguas a lo largo del año, ¿sí? Saben que una yegua va a ser eso, va a ser ese valor los 365 días del año. Y a su vez, a partir de ese valor pueden calcular la cantidad total de yeguas que tengan en esa condición, ¿sí? Las yeguas vacías, lógicamente, es un poco más fácil. Toman el número de yeguas vacías y buscan una yegua en qué categoría para calcular los equivalentes vaca. La yegua vacía equivalía a... ¿Mantenimiento les dice algo? Una yegua vacía todo el año, ¿sí? La pueden tomar como un caballo de la cantidad de kilos que sea apropiada para la raza, ¿sí?, en mantenimiento. ¿Por qué tomamos el mantenimiento? Y porque está vacía, no está gestando, no está lactando, o sea que no tiene más desgaste. La tomamos en mantenimiento porque esa yegua no está haciendo ningún otro tipo de trabajo montado, por ejemplo, ¿sí? No está en reproducción todavía, o sea, no está preñada, está para reproducir, pero no está en una etapa diferente a yegua vacía, ¿sí? Entonces no tiene mayores requerimientos sobre esos de mantenimiento, ¿sí? Y cuando hablamos de una categoría de caballos en mantenimiento, ¿sí?, lo que estamos haciendo referencia es un animal que no hace ningún trabajo específico, ¿sí?, y que idealmente no necesita ganar peso ni perder peso, ¿sí? Por eso vamos a utilizar ese valor, ¿se entendió? Sí. Bien. ¿Qué otra Entonces, categoría? ¿Sí? perdón, hay que multiplicar 40 yeguas madres por 1.20 en promedio, equivalente a vaca. A ver, perdón, me perdí. ¿Multiplicar? La cantidad de yeguas por 1,20 equivalente a vaca en promedio. La cantidad de yeguas que vos sepas que te producen potrillos, ¿sí? Que eso lo sacás del enunciado. Si te dice 40 potrillos al año, ¿sí? Bueno, podés tomar ese valor como la cantidad de yeguas madres que van a requerir ese 1.20 equivalentes vaca en el año calendario, ¿sí? Ah, bueno. Y después con el total de yeguas madres que tengas, ¿sí?, y ese número podés calcular cuántas yeguas vacías vas a tener, ¿sí?
Gracias. No, de nada. ¿Qué otra categoría vamos a tener todo el año? Padrillos. Los padrillos. Bien, van a tener los padrillos. Acá, ¿qué pasaba? ¿Todos los padrillos eran reproductores de los que ustedes tenían? No, había uno que no estaba en uso. Bien, no estaba en uso como reproductor. Claro. O sea que a ese van a tener que pensar un uso y de acuerdo a eso ponerle un requerimiento base. O ver si los toman a los fines de este ejercicio, si los toman todos iguales. Acuérdense, ¿sí? Los padrillos van a estar todo el año exactamente igual, en el mismo estado. No, van a estar en servicio. Bien, o sea, una parte del año van a estar en servicio y otra parte del año van a estar fuera de la temporada reproductiva, ¿sí? O sea que pueden tener en cuenta eso para buscar algún requerimiento promedio, ¿sí? Para el año, para esos padrillos. Bien. Ya terminamos con los padres, con los reproductores. Ahora nos quedan que las categorías de qué. Los padrillos. Las Potrillos. recrías. Las recrías. Exactamente, potrillos o recrías. Bien. Dentro de las recrías, la primera recría, ¿a partir de qué momento la voy a tener? ¿Cuándo se transforma un potrillo en recría? A partir del destete. Bien, perfecto. El destete en la raza criolla, ¿a qué edad promedio se da? ¿8 meses? Aproximadamente 8 meses. Puede ser en un rango de 8 a 10 meses de edad, ¿sí? Entonces, no estaría desorientado calcular que para esa edad, más o menos en el mes de mayo, estaría destetando esos potrillos, ¿sí? Al menos si consideramos los primeros nacidos, ¿sí? ¿De cuándo nacían los primeros? Agosto. Agosto, ¿no? Sí, agosto, septiembre. O sea que más o menos nos da 8 meses a partir de el destete en mayo, ¿sí? Bien, una vez que los tengo en esa recría, seguimos como estuvimos viendo con la raza pura sangre, ¿sí? Vamos a considerar que esa recría se extiende desde el mes de mayo que se destetaron hasta el fin del mes de diciembre, ¿sí? Entonces, esa categoría, ¿cuántos meses la voy a tener en el año calendario? 7 meses. Más o menos, 7, 8 meses. 7, 8 meses, sí, está bien. Depende cómo elijan ustedes, en qué mes elijan ustedes poner el destete, ¿sí? Pero está bien. Esto es lo mismo que en ese otro caso, para calcular las edades y poder buscar los requerimientos que van a tener esos potrillos, ¿sí? Después proceden igual. Bien. Habíamos visto en pura sangre, ¿sí? Que para hacer estos cálculos tomábamos que se transforman en recría 2, ¿sí? En enero, ¿no es cierto? Entonces, la recría 2, ¿cuántos meses la voy a tener en el año calendario? ¿12 meses? Exactamente, 12 meses. La recría 3, También. bien. Y la recría 4,
¿A qué edad vendíamos? Vender tomados a los 4 años. A los 4 años. Sí. Bien. Bueno, entonces, si yo los voy a vender a los 4 años, la recría 4, aproximadamente estaría cumpliendo los 4 años y promedio en los meses de agosto, septiembre, ¿sí? Entonces, podemos asumir que hacia el fin de esos meses estaríamos haciendo la venta. Entonces, O si sea que cambia, arrancás la R4 lo mando. más o menos, sí. Y asumimos que entonces, si cambiábamos de recría de la 3 a la 4 en el mes de enero, ¿sí? Y la voy a tener hasta el fin de septiembre. ¿Cuántos meses la voy a tener en el campo? Aproximadamente, ¿no? 9 meses. Bien, 9 meses, ¿sí? Esto puede, entre ustedes pueden llegar a variar un poquito, no es tan matemático, porque a lo mejor uno considera que va a tomar entre 8 y 10 meses el destete y prefiere tomar como que los destetan en junio y no en mayo, y bueno, ese va a tener algún mes menos la recría 1, ¿sí? La venta, alguien puede asumir que demora un poquito más en venderlos, y bueno, se va a extender un mes más. Alguno que considera que por ahí los puede vender más rápido y va a tener un mes menos, ¿sí? No es exactamente matemático, es un ejemplo en base a los modelos que ustedes tienen, como para que se orienten en cómo ir calculando y cómo ir tomando, ¿sí?, los valores, y para que entiendan que por ahí hay categorías que yo las voy a tener durante todo un año calendario en el campo, pero hay otras que no, ¿sí? ¿Me pudieron seguir hasta ahí? Sí, profe. Bien. Para calcular los requerimientos de cada una de las recrías es el mismo procedimiento que mencionamos con los pura sangre, ¿sí? Bien, esto es, digamos, esto mismo que estuvimos hablando, puesto un poquito en palabras. Esos puntos que les marqué a tener en cuenta, ¿sí? Un requerimiento promedio de una yegua que cumple con todo el ciclo reproductivo, que va a ser de 1.2, y me sirve bien para calcular un promedio anual. Las yeguas madres vacías, como estuvimos hablando, que las tomamos aparte, y cómo se pueden considerar los valores a considerar para calcular las diferentes recrías, lo que necesita cada recría. Con respecto a lo que es la parte de receptividad en sí del campo, ¿sí?, lo que estuvimos hablando hasta la filmina anterior, ¿sí?, es un repaso de lo que ustedes van a necesitar para el punto 3, creo que era, de la APO 2. ¿No puede volver un poquito a la diapositiva anterior, profe? ¿Sí? Ahí. Igual esto después se los subo en formato PDF para que a ustedes les quede en la... Listo. Así les queda como una ayuda a memoria, digamos. Bien. Hasta la anterior, como les decía, si no estoy mal, venía a ser parte del punto 3, ¿sí?, del cuestionario que ustedes tenían para la APO 2, para trabajar la APO 2. Ahora bien, lo que vamos a ver ahora, ¿sí?, viene a ser algunas generalidades a tener en cuenta para calcular el punto 1, ¿sí?, de ese mismo cuestionario, que es específicamente la parte de receptividad, ¿sí? Ustedes tienen que tener en cuenta que para calcular la receptividad de su campo,
tienen que partir primero de la superficie total que le asignaron a su campo. Y a eso descontarle, ¿sí?, la superficie que va a estar ocupada con instalaciones. ¿Qué tipo de instalaciones? Y todo lo que sea construcciones, corrales, galpones, boxes, casa de personal, si tienen un parque, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para así obtener cuál es la superficie de pastoreo real, ¿sí? La superficie que ustedes van a asignar para que los animales puedan pastorear directamente. Tengan en cuenta que por ahí la superficie de las instalaciones es muy posible que sea un poco menor en el modelo criollo, ¿sí? Donde más instalaciones voy a necesitar, ¿se acuerdan? Por definición, es en el modelo intensivo, en el modelo SPC. No se asusten con eso, hay variaciones. Además también va a depender un poco la superficie total también de cuán largo es el ciclo, la edad que venden. Por ahí, incluso en pura sangre, si yo vendo más tarde los animales, incluso me quedo algunos animales, ¿sí?, posiblemente necesite una superficie un poquito mayor que haciendo un ciclo como en el modelo que a ustedes les tocó. Es un modelo de venta 18, 20 meses, ¿sí? Dicho esto, cierro el paréntesis. ¿Y cómo calculan la superficie destinada a instalaciones? Y más o menos a partir de datos que están citados en el BUIDE, en el manejo de aras del BUIDE, ¿sí? Yo traduje las cantidades de hectáreas por ahí que da destinadas a distintas partes del campo, a las distintas categorías, ¿sí?, a porcentajes. Bien, cuando lo pasamos a porcentaje me da que es entre un 5 a un 8% del total del establecimiento en pura sangre es superficie de instalaciones, ¿sí? Para tener una idea, más o menos. Entonces, teniendo en cuenta esa superficie de instalaciones, ese porcentaje del total, ¿sí?, cuando una vez que yo obtengo la superficie que me va a quedar libre para pastorear, por ejemplo, si tengo un establecimiento de 400 hectáreas y ese 5 a 8% son 20 hectáreas, ¿sí?, 400 menos 20, que sería la superficie de instalaciones, me va a dar la superficie de pastoreo, que van a ser unas 380 hectáreas. Una vez que obtengo ese total de 380 hectáreas, que es la superficie de pastoreo total, ustedes tienen que tener en cuenta que esas 380 hectáreas, ¿sí?, van a tener que decidir qué cantidad de hectáreas, qué tipo de recurso forrajero van a tener en cada hectárea, cómo las van a distribuir, si van a ser todas iguales, por ejemplo, 380 hectáreas de campo natural, o si van a tener campo natural, si van a agregar pasturas, si es una pastura degradada, si es una pastura base alfalfa, si utilizan verdeos, ¿sí? Y también como un parámetro y una generalidad a tener en cuenta, ¿sí?, los verdeos se toman que no sean más del 20 al 30% de la superficie total, ¿sí?, de pastoreo. ¿Por qué? Porque ya algo habíamos mencionado. Recuerden que un verdeo tiene una época, por más que produzca mucho, tiene una época específica en el año en que va a producir. Y hay otra época en la que no voy a tener nada. Entonces no puedo exagerar con la cantidad de verdeo que yo le voy a agregar, ¿sí?, a mi campo, porque si bien en esa época del año complicada voy a salir del bache, pero después el resto del año me la voy a ver en figurita para poder alimentar esos animales, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Me pudieron seguir? Sí, profe. Sí, sí. Sí. Bien, perfecto.
Seba, buen día. Perdón que no te saludé antes, pero estaba, digamos, embalada. Buen día, Mariana. Disculpa. Bárbaro, no te quise cortar, yo tampoco. Gracias, gracias. Y discúlpame que no había visto el mensaje, lo abrí después que vos ya estabas adentro. No me di cuenta. Mil Está bien, no, disculpas. daba vuelta la conexión y no se conectaba y yo estaba acá desde temprano. Está bien, está bien. Suele Mil pasar. disculpas, mil disculpas. Ya me pasó con Miriam la semana pasada, que también me dijo, pedí entrar y no me viste. Así que bueno, son cosas que pasan. ¿Vos querés hacer algún agregado, alguna aclaración a todo esto? No, por ahora no, estuvieron lindos tus esquemas, estuvieron claros. Bueno, listo, gracias. Vamos a pasar entonces a ir viendo, a tratar de hacer un mechadito entre el cuestionario y tratar de agregar, ahondar un poquito en algunos temas ahí mismo del cuestionario, ¿sí? Antes de pasar a ver cuáles son los puntos que ustedes van a tener que resolver para el trabajo práctico integrado. A ver si puedo ir compartiendo. Bien. Tenían una pregunta, ¿sí? Con un esquema. Y les preguntaban. Esperen que repitiera otra vez. En eso es para acreditar el presente, no pasa nada si le erraste en alguna pregunta, ¿no? No, para nada. Lo importante es que esté contestado el cuestionario, ¿sí? Porque también el cuestionario nos sirve un poquito de base para tomar por ahí los errores generales, ¿sí? Que hubo en las respuestas, intentar aclararlos, ahondar un poquito más para que se comprendan. Bien. A la vez que sirve para que ustedes puedan acreditar el presente de algún modo. Bien, a ver si puedo volver. Bien, en esta pregunta, ¿sí? Se les pedía describir, ¿sí? A qué aire o andar se está moviendo el caballo del esquema. Si bien la gran mayoría estuvo bien, hubo algunos a los que les costó un poquito más, ¿sí? Y la respuesta, ¿cuál era? A ver quién se anima. Trote. Exactamente, es trote. ¿Por qué te parece que es trote? ¿O alguien más? Por la suspensión que quedan todos los miembros en el aire. Bien, tiene un momento, digamos, de suspensión con todos los miembros en el aire. Y además de eso, ¿qué otra característica tiene? Porque no es el único aire o andar que tiene un momento de suspensión en el aire. Hay otro. Entonces, tengo que ver otra característica más, además de la suspensión en el aire. Los pasos son pisados. Los pasos, perdón porque se acopló. ¿Pasos cómo? ¿Alguien que haya escuchado que me pueda traducir? Exagerado.
imitación, podríamos decir, de esos movimientos naturales. Los simétricos, ¿sí? Son aquellos andares en los que los bípedos opuestos, o sea, mano y pata cruzadas, ¿sí? Hacen la misma secuencia de pasos, como por ejemplo en el paso y en el trote. Tanto una mitad del caballo como la otra realizan el mismo movimiento en los pasos, ¿sí? En los asimétricos hay bípedos opuestos, ¿sí? O sea, mano y pata cruzados, que no van a hacer la misma secuencia de apoyos. Esto es básicamente en el galope. Y los aires saltados, que son todos los que tienen ese momento de suspensión, en donde todos los miembros están en el aire, ¿sí? Por eso es suspensión, como sucede tanto en el trote como en el galope. A su vez, los marchados, a diferencia de los saltados, siempre van a tener al menos un miembro apoyado en el piso, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, del paso. Los diagonales, como les había dicho, se mueven al mismo tiempo, como lo sacaron con el dibujito del trote, ¿sí? De forma sincrónica, o sea, al mismo tiempo, los miembros diagonales. Por ejemplo, un posterior derecho con el anterior izquierdo, ¿sí? Que es el caso típico del trote. En el caso de los laterales, ¿sí? Se van a mover al mismo tiempo la mano y la pata del mismo lado. Es lo que se conoce fácilmente como ambladura. Naturalmente, por ahí, si les resulta más fácil, aquellos que tengan menos idea por ahí de caballos, se pueden ubicar más fácil si buscan la forma en que se desplazan las jirafas o incluso el aguaraguazú, por ahí les ayuda a comprender un poquito más este tipo de movimiento, de clasificación. Bien, los regulares, habíamos dicho que hay un mismo intervalo de tiempo entre todos los golpes o apoyos o batidas, ¿sí? De los miembros. Son regulares el paso y el trote, porque tienen el mismo tiempo entre un apoyo y otro. En el caso de los irregulares, hay un intervalo en algún momento de la secuencia, ¿sí? Hay un intervalo de tiempo que es diferente. Por ejemplo, en el caso del galope de 3 tiempos, ¿sí? Podemos escuchar claramente 3 batidas, ¿sí? O sea, 3 golpes, con un lapso de tiempo igual entre cada una de ellas, pero después de esas encontramos un intervalo largo, ¿sí? Sin sonido, sin apoyo, sin golpe, que corresponde a ese momento de suspensión, ¿sí? En el caso del paso, ¿sí? Recordando y redondeando, por todo eso, en base a estas clasificaciones, es un andar marchado. ¿Por qué era marchado? ¿Qué característica tenía? Tenemos marchado en contraposición a saltado. Sin suspensión. ¿Sí? Exactamente, sin suspensión. ¿Por qué? Porque siempre va a tener al menos un miembro apoyado en el suelo. Bien. Bueno, es natural, es simétrico, porque los miembros, ¿qué hacen los miembros opuestos? ¿Repiten qué cosa?
¿Cómo, profe, de vuelta, perdón? ¿Por qué sería simétrico? Porque va repitiendo la profundidad de los pasos, digamos, ¿no? Bien, simétrico porque va repitiendo de un lado y del otro, ¿sí? El cuerpo, la misma secuencia de pasos, ¿sí? No hay variación. Regular. ¿Por qué habíamos dicho que un aire podía ser regular? Porque se repite y vuelve a romper. No sé cómo decirlo. Porque se repite, Los golpes, se repiten, más que los golpes, es regular porque se repite el intervalo de tiempo entre un apoyo y otro, ¿sí? Si apoya pata derecha, por ejemplo, ¿sí? Cuando va a apoyar la pata siguiente, por ahí pasaron 2 segundos, vamos a decir, en tiempo. Bien, esos 2 segundos se repiten entre el primer apoyo y el segundo apoyo de otro miembro. Cuando va a apoyar el tercer miembro, ¿sí? Vuelven a repetirse esos 2 segundos de intervalo. Y así hasta llegar al cuarto. Y vuelve a reiniciar el ciclo siempre con el mismo intervalo de tiempo. Por eso es regular, ¿sí? El irregular, tenemos momentos en los que por ahí viene el mismo intervalo, pero de repente, ¿sí? Se corta la secuencia, hay un intervalo más largo, como era el caso del galope. La importancia del paso, el paso es un aire muy importante, ¿sí? Para el desarrollo de los caballos, porque hace que estén relajados mentalmente, que se tranquilicen. Si un caballo es difícil de controlar, siempre es más seguro trabajarlo al paso, ¿sí? Hasta que se relaje y lo tenga totalmente bajo control y después recién pasar a un aire más movido, ¿sí? Es un andar fantástico para permitir que trabaje toda la zona lumbosacra y que se elongue bien la línea superior y que pueda soportar, digamos, el peso del jinete, ayuda a favorecer eso, y además que se puede, al trabajar muy bien el cuerpo del caballo en general, permite que podamos desarrollar una zancada larga, ¿sí? De acuerdo a la velocidad, a la reunión, o sea, cuánto se acorta el caballo, ¿sí? En sentido horizontal, de adelante hacia atrás, tendría que ser, y la impulsión, la fuerza con la que empuja y se desplaza, ¿sí? Vamos a distinguir varios tipos. Pero lo más importante es que retengan que es marchado, que es natural, que es simétrico, que es irregular, ¿sí? Como un dato más, tiene una velocidad de 6 a 7 kilómetros por hora, ¿sí? Y de acuerdo al tamaño del caballo, ¿sí? Va a tener un promedio de 1,60 m a 1,80 m, el largo del tranco total, o sea, lo que se desplaza luego de realizar todo un ciclo de paso. Bueno, además tiene algunas características, como es que cuando avanzan los miembros anteriores, se balancea la cabeza, que hay un balanceo en la grupa al avanzar el tren posterior, e incluso que hay una rotación de costillas, ¿sí? Que va a salir a uno u otro lado, dependiendo de los miembros de qué lado se acercan. Pero lo básico, como les dije, es poder retener, ¿sí? Por qué es marchado, por qué es natural, por qué es simétrico, por qué es regular. En el caso del trote, ¿sí? Que es otro de los andares naturales,
¿sí? Ustedes habían sacado muy bien que es saltado, porque se va a balancear de una diagonal, ¿sí? Del apoyo de un miembro posterior y un miembro anterior, a la otra diagonal formada por el posterior opuesto y el anterior opuesto, ¿sí? Pasando por ese momento de suspensión. Es regular porque entre que apoya una diagonal, sucede la suspensión y apoya la otra diagonal, ¿sí? Hay siempre el mismo lapso de tiempo. Pueden, dependiendo el promedio, el trote promedio, obtiene una velocidad de 12 kilómetros por hora y va a cubrir un poco más de terreno que con el paso. El trote, a diferencia del paso, ¿sí? El balanceo es mínimo en cuanto a la cabeza, el tronco y la pelvis. El galope, tenemos dos tipos de galopes, ¿sí? El galope de 3 tiempos o canter y el galope de 4 tiempos, que algunos también llaman galope de carrera. ¿Sí? En el de 3 tiempos se van a ir alternando un miembro posterior con la diagonal opuesta, o sea que el primer apoyo es un miembro posterior, segundo apoyo es la diagonal opuesta, el otro miembro posterior con el anterior cruzado, y después, por último, ¿sí? El anterior opuesto. Para saber a qué mano galopa el caballo, ¿sí? Es la mano a la cual se galopa. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿No necesitabas nada? Creo que se le activó sin querer. Ah, está bien. Bien. Por ejemplo, si comienza con pata derecha, ¿sí? El primer apoyo, a ver, vulgarmente nosotros decimos galopa mano derecha o mano izquierda. En realidad es más conveniente o es más correcto describir los pasos como que inician a partir del movimiento de un posterior, ¿no? Hecha esta aclaración, si el caballo comienza el galope con la pata derecha, ¿sí? Ese va a ser el primer apoyo. Después el segundo apoyo va a ser en conjunto, al mismo tiempo, ¿sí? Pata izquierda con mano derecha. Y por último, ¿sí? Va a apoyar la mano izquierda, ¿sí? Eso sería en el galope a mano derecha. Bien, habíamos dicho que era, recapitulando, que era saltado, que es irregular. Irregular, ¿por qué? Porque después de ese último apoyo, digamos, de esa última mano que apoya sola, ¿sí? Viene el momento de suspensión. Es asimétrico porque apoyan siempre con esta secuencia, pero van, los miembros cruzados no hacen exactamente lo mismo, ¿sí? Y la característica principal que tiene es que el cuerpo va a hacer un movimiento de balanceo entre el miembro posterior y el anterior. Podríamos decir que es como que se amaca entre el posterior y el anterior, ¿sí? Y lo que se produce con este andar es una importante flexión y extensión a nivel de la articulación lumbosacra. El galope de 4 tiempos o carrera, ¿sí? También es asimétrico porque los miembros
no realizan exactamente lo mismo de un lado y del otro, y también es saltado, también tiene un momento de suspensión. Pero a diferencia del de 3 tiempos, tiene 4 tiempos, porque en el de 3 hay un momento en que apoyan 2 miembros juntos, ¿sí? Pero en este caso, en el de 4, apoyan los 4 separados. En el momento en que debería apoyar en el segundo tiempo del galope de 3 tiempos, ¿se acuerdan que apoyaba en conjunto una pata con la mano opuesta? En este caso, lo que hacen es que se disocian, ¿sí? Apoya primero la pata de esa diagonal y después la mano que correspondería a esa diagonal, ¿sí? No apoyan exactamente al mismo tiempo, una levemente después de la otra. Por eso pasa de 3 a 4 tiempos. En promedio, la velocidad que alcanza es de 70 kilómetros por hora. La característica que tiene es que con este andar la cabeza y el cuello, ¿sí?, quedan completamente libres para poder estirarse, abrir bien las vías aéreas, permite jugar con el centro de gravedad, ¿sí? Y ese movimiento a nivel de la articulación lumbosacra, que es muy marcado, muy potente, ¿sí?, hace que el cuerpo del caballo, podríamos decir de una manera sencilla, como que se abre y se cierra y le da un cierto aspecto que nos hace acordar al chita o guepardo en carrera. Bien. Volviendo al cuestionario, ¿sí? Volviendo al cuestionario, ¿sí? La pregunta siguiente les pedía el aire innato, saltado, asimétrico de 4 tiempos, con una velocidad aproximada de 70 kilómetros por hora. ¿Cuál es ese andar? Galope. Exactamente, el galope. Si habláramos específicamente, ¿qué tipo de galope sería? De 4 tiempos. Exactamente. De galope de 4 tiempos, que algunos llaman también de carrera. Bien. Los andares simétricos, ¿alguien se acuerda de todo eso que les estuve mostrando y que también habían visto en los materiales? ¿No sería paso, trote? Bien, son esos. El trote no. Sí, perdón. Me fui de simétricos, estábamos hablando. Sí, paso y trote. Bien, saltados. Galope. Bien, y nos queda uno más. ¿El saltado qué característica tenía? Suspensión. Bien, ¿qué otro andar tiene suspensión? El trote. Perfecto. Bien. A ver, acá tenemos la pregunta siguiente, ¿sí?, sobre el concepto de variabilidad. El concepto de variabilidad supone proporcionar un estímulo similar, pero con un ejercicio distinto para lograr ¿qué cosas? ¿Qué 3 cosas? Similar adaptación y menor control. Ay, perdón, pero se me acopla un montón. ¿Alguien me puede traducir o me puede repetir? Similar adaptación
Bien, perfecto, esa es una. Y menor estrés mental. Bien, menor estrés mental. ¿Y qué otra cosa podría tener? No está marcado, no tienen opción acá, pero nos quedaría una característica. Menor estrés físico. Perfecto. Esas son las 3 características del concepto de variabilidad. Bien. A ver, adelantándonos un poquito. Si este concepto de variabilidad forma parte de qué cosa? Es que, con respecto al entrenamiento, ¿está incluido dentro de qué? Bueno, veo que no consiguen entender la pregunta. Este concepto de variabilidad sí forma parte de, o está incluido, o debería estar incluido dentro de los principios del entrenamiento. ¿Sí? ¿Qué otro? Acá Gonzalo puso de los mandamientos, sí. Se lo compara con mandamientos, pero en realidad son los principios del entrenamiento. Está bien la aclaración. Bien. ¿Qué otros principios del entrenamiento deberíamos tener como guía? Aparte de este concepto de variabilidad, de cambiarle el ejercicio, sí, que sea un ejercicio distinto al específico de su disciplina, pero que logre los mismos objetivos, los objetivos que ya mencionamos. ¿Qué otros principios tendrían que tener en cuenta con respecto al entrenamiento? Principio de especificidad. Especificidad, sí, muy bien. ¿En qué consistiría ese principio? Con respecto a las propiedades de las masas musculares, de la Bien. fibra. Sí, con respecto a las características, a la propiedad muscular de las fibras, sí. Y esas, además de esas fibras musculares, ¿están en relación a qué cosa? Especificidad a la fibra muscular y a qué, aparte de la fibra muscular. Es lo mismo un caballo de carrera que un caballo de salto, por ejemplo. No, tiene que ver con respecto a la demanda metabólica que cada uno hace en el ejercicio. Exactamente, o sea, depende en la disciplina del ejercicio, ¿sí? En el tipo de ejercicio. Está relacionado muy bien, como se dijo, con el tipo de fibra muscular involucrado, ¿sí? Que va a tener una determinada demanda metabólica, que va a estar a su vez relacionada con la disciplina, ¿sí? O deporte, o actividad, o ejercicio que realice ese caballo, ¿sí? Bien. Entonces ya tenemos variabilidad y especificidad. ¿Qué otras características, qué otros principios del entrenamiento deberíamos tener en cuenta? Individualidad. Bien, individualidad, sí. ¿A qué hace referencia? A que cada caballo necesita un movimiento distinto. Bien,
Perfecto. Bárbaro. O sea, cada caballo, ¿sí?, lo tengo que tratar como un individuo y ajustar el entrenamiento de acuerdo a su genética, ¿sí?, pero también de acuerdo a las circunstancias ambientales, en algunos casos, en los que ese individuo se crió o estuvo hasta el inicio del entrenamiento, ¿sí?, la historia también de ese individuo. No es lo mismo un potrillo que estuvo criado en pastura, ¿sí?, con determinado espacio para moverse, con capacidad de realizar ejercicio por su cuenta, que uno que estuvo principalmente encerrado a box, que tuvo que estar en descanso porque tuvo algún tipo de lesión, o bien porque se lo mimó demasiado, ¿sí? Van a tener distintas reacciones al entrenamiento, y eso tengo que tenerlo en cuenta, ¿sí?, para moldear ese entrenamiento de acuerdo a la genética, pero también a las características, al medio en el cual se desarrolló o del cual viene ese individuo. Bien, tenemos hasta ahora especificidad, individualidad, variabilidad. ¿Qué más nos falta dentro de estos principios de entrenamiento? El principio de estímulo umbral. Bien, perfecto. O sea, que el ejercicio, ¿sí?, sea suficiente para generar una respuesta, ¿sí?, a nivel de la fibra muscular, ¿sí?, una respuesta que yo estoy deseando. A su vez, esa respuesta, ¿sí?, que va a ser una respuesta inmediata y que va a tener que ver con los depósitos, el metabolismo de esa determinada fibra muscular, y que pueda volver a su estado de homeostasis anterior al ejercicio, pero además sea suficiente para que me genere, ¿sí?, una adaptación. Esa adaptación que va a estar dada básicamente a través de los procesos de formación de diferentes proteínas, por ejemplo, ¿sí?, que me van a determinar cambios metabólicos, por ejemplo, en esa fibra, ¿sí?, que le van a permitir, la próxima vez que haga el ejercicio, estar en un mejor nivel, mejor preparado para ese ejercicio. A su vez, en línea con esto, ¿sí?, vamos a tener que tener en cuenta que ese estímulo también no tiene que dejar de lado la parte por ahí mental del caballo, porque a veces nos centramos en la parte física, ¿sí?, pero también hay que cuidar la parte mental de ese caballo, porque si con el estímulo estamos consiguiendo este tipo de respuesta y de adaptación, pero me estoy pasando con la parte mental de ese caballo, no está yendo bien ese entrenamiento. O sea que tenemos que tener en cuenta no solo la parte física de ese caballo. Bien, tenemos variabilidad, individualidad, especificidad, el estímulo umbral con toda la respuesta y las adaptaciones asociadas. ¿Qué más nos faltaría tener en cuenta dentro de los principios de entrenamiento? Planificación. Planificación, muy bien, sí. ¿Cuál sería el fin, digamos, de esa planificación? Alcanzar los objetivos propuestos en un tiempo récord. Bien, esa planificación me va a facilitar y me va a favorecer que yo pueda llegar o no, en algunos casos, al objetivo. Pero el objetivo entendiendo como objetivo por ahí una determinada
competencia, ¿sí? ¿Qué pasa? En esa planificación para llegar a ese objetivo yo voy a tener que pensar, ¿sí?, cuánto tiempo tengo, hacerlo con tiempo. ¿Para qué? Para poder ir dando, ¿sí?, una carga progresiva en ese trabajo, ¿sí? Para ir consiguiendo todo esto que veníamos mencionando de las respuestas con su adaptación, y a su vez, una vez que las voy logrando, también ir manteniéndolas con mira de llegar a buen puerto a ese objetivo, ¿sí? Bien, y lo principal también es que me permite ir ajustando, que sea progresivo, no que empecemos, digamos, con un sobreesfuerzo que por ahí me pueda llevar a lesiones. Me va a permitir tener esta planificación, al ser progresiva, ¿sí?, disminuir la posibilidad de lesiones. A su vez que me va a permitir mantener también esta capacidad, esta parte mental del caballo bien puesta. Bien. Además de la planificación que sumamos ahora, ¿qué otros principios del entrenamiento deberíamos tener en cuenta? La reversibilidad, Bárbaro. ¿Y en qué consistiría esa reversibilidad? que cuando, por ejemplo, largas el caballo, no, cuando lo vuelvas a agarrar no está en el mismo punto que lo dejaste del entrenamiento. Bien, perfecto. Es importante tener en cuenta esta reversibilidad, ¿sí? Acuérdense que hay un lapso de tiempo de aproximadamente un mes, ¿sí?, que si yo tengo que parar el caballo por la cuestión que sea, ¿sí?, que más o menos se va a mantener, sobre todo la parte cardiovascular. Pero a partir, pasado determinado tiempo, ¿sí?, esas adaptaciones, ese acondicionamiento que yo fui consiguiendo en los distintos sistemas involucrados en la capacidad atlética del caballo, va a empezar a disminuir. ¿Y cuál sería el problema? ¿Qué es lo que nos pasa, ¿sí?, cuando volvemos a entrenar un caballo y no tenemos en cuenta este principio de la reversibilidad, pasados estos plazos? Y se estresa tanto física como mentalmente, ¿no? Bien, ¿pero por qué? Porque perdió el entrenamiento. O sea, Sí, pero ¿qué sistema, ¿sí?, se va a recuperar más rápido al volver a entrenar? ¿Y qué sistema va a haber perdido bastante y no va a estar al mismo nivel? ¿Cómo, profe, puede volver a repetir? A ver, entre músculo y hueso, ¿sí? ¿Qué sistema? ¿El sistema muscular o el sistema óseo es el que cuando yo vuelvo a entrenar, ¿sí?, se recupera más rápido, responde, avanza más rápido que el otro? El muscular tiene un nivel. El muscular va a tener mayor, pasado este umbral, digamos, ese momento en que no se producen cambios, ¿sí?, el muscular va a responder mucho más rápido que el tejido óseo, ¿sí?, que perdió cierta capacidad. Entonces, ahí es donde me surge la posibilidad de lesiones, ¿sí? Este es uno de los puntos por ahí, entre otros, más calientes, de por qué tener en cuenta este principio de reversibilidad. Sí, perdió el entrenamiento. No todos los sistemas lo pierden al mismo tiempo, así como cuando iniciamos ese entrenamiento, no todos los sistemas, ¿sí?, me ganan la adaptación, se adaptan al ejercicio, ¿sí?, en el mismo tiempo. Acuérdense que hay sistemas orgánicos que se van a adaptar al ejercicio más rápido que otros, ¿sí? A algunos les va a llevar mucho más tiempo. Y lo mismo sucede
cuando yo tengo que parar un caballo. Pasado este mes, 2 meses de inactividad, ¿sí? Así como tardaron más en ganar adaptación, ¿sí? Hubo sistemas que perdieron la adaptación más rápido que otros y a un mayor nivel que otros. Entonces, este desfasaje entre el sistema muscular y el sistema óseo, ¿sí? Me trae aparejada esa posibilidad de mayor cantidad de lesión. ¿Entendió o les compliqué mucho la vida? No sé si había querido entrar alguien o si fue comentario que justo que no lo había alcanzado a leer, que ahora lo veo que hablaban del músculo, Brenda. Profe, yo quería saber por qué de las opciones con respecto a la variabilidad se eligió similar adaptación y no mayor. Porque en general vos lo que vas a buscar es mantener la adaptación, ¿sí? Que vos conseguís con el ejercicio, con otro ejercicio, pero que te produzca menos estrés, tanto mental como físico, ¿sí? Porque vos buscas un ejercicio que sea equivalente a lo que ese caballo tiene, que estimule, digamos, la propiedad de la fibra. Sí. Tiene que ver con eso de que las propiedades de la fibra vos tenías las que tienen la propiedad para velocidad, para potencia y resistencia, ¿sí? Entonces yo voy a buscar un ejercicio, por ejemplo, que me estimule la velocidad, ¿sí? O que me ayude a la velocidad, pero que me cambie un poco la actividad, me saque de esa actividad rutinaria de todos los días entrenar con el mismo ejercicio, con los riesgos que trae, no solo a nivel físico, sino a nivel mental. Entonces cambio la actividad, ¿sí? Y al haber algo nuevo, algo distinto, estimulo esa fibra, mantengo esa adaptación, sigo produciendo esa adaptación que yo necesito, pero le voy a restar a la parte mental y a la parte física en estrés. No sé si te lo alcancé a aclarar o te la embarré más. No, profe, sí, ahora me quedó claro. Bien. Y me parece que nos está volviendo a los principios del entrenamiento, nos están faltando todavía. A ver, hablamos de reversibilidad, de variabilidad, individualidad, especificidad, la respuesta, la adaptación, planificación. Y la de supercompensación. Bien, la supercompensación, ¿sí? Estaría relacionada con esto de la respuesta y las adaptaciones, ¿sí? Como que está relacionado con esto, que permite, ¿sí? Al organismo estar preparado y adaptado para el ejercicio. Algo relacionado con la planificación, pero que no es exactamente lo mismo, ¿sí? Al planificar tenemos en cuenta que ¿la rutina? La rutina, sí, bien. Y esa planificación, poder desarrollar un tipo de rutina, ¿nos da qué cosa? ¿Nos lleva a qué? ¿Va a ser todo igual siempre? No. Ya que esa planificación la vamos a poder dividir en etapas o periodos, ¿no?
Creo que era un entrenamiento general, uno específico y, por ejemplo, otro de competición. Bien, perfecto. Todo eso sí está de la mano de lo que es la planificación, de lo que es el armar una rutina, ¿sí? Pero en conjunto lo denominamos como periodización. Vamos a dividir, ¿sí? Las partes en las que vamos a dividir esa planificación van a tener que ver con estas etapas. Un entrenamiento general básico, ¿sí? Un entrenamiento específico para la disciplina, ¿sí? Y el entrenamiento de competición. ¿Para qué? Y porque tiene que ver con esto de dar el estímulo adecuado y para permitir esta respuesta. Bueno, se relaciona con todo lo que veníamos hablando, pero es para poder disminuir la posibilidad de lesiones, para que ese caballo llegue al objetivo último, digamos, en su mejor momento de desempeño. Profe, el ejemplo de eso sería, por ejemplo, en el polo, el vareo sería lo general y básico, por donde se arranca. El específico sería como montarlo y de competencia, por ejemplo. A ver, en el entrenamiento general básico, sí, influye en polo el tema del vareo. ¿Sí? ¿Vareo cómo? Entrenamiento general básico es básico para todas las disciplinas y vos lo principal que buscas desarrollar en esa base común a todas es la capacidad aeróbica. Para poder desarrollar esa capacidad aeróbica, lo que vas a hacer es una actividad de baja intensidad, pero de larga duración. ¿Sí? Claro, trote o caminata, por ejemplo. Caminata y trote principalmente, algún galopito dependiendo de la etapa que esté, ¿sí? Y vos eso lo podés desarrollar, por ejemplo, 1 hora por día aproximadamente durante unos 6 días a la semana, ¿sí? Con un día de descanso. En la periodización, volviendo, perdón que vuelva un poquito más atrás, ¿sí? No tenemos que perder de vista que siguiendo todos estos ciclos que mencionamos, vamos a necesitar un descanso después de ese entrenamiento de competición, pero en cada una de estas etapas, tanto en el entrenamiento general básico, como en el específico y en el de competición, vamos a tener que incluir dentro de estas etapas descansos, ¿sí? Para permitir que, para dar el tiempo a que esta adaptación muscular que tiene que ver con la síntesis de nuevas proteínas, ¿sí? Y de reposición de depósitos por ahí de energía, por ahí esa menos, sobre todo la parte de síntesis de proteínas, ¿sí? Tenga lugar, porque esos procesos al menos van a necesitar unos 15 días, y si yo no doy tiempo a que el organismo se vaya recuperando, ¿sí? No voy a conseguir mi objetivo, y no solo eso, sino que voy a terminar lesionando al caballo. ¿Sí? ¿Se entiende? Volviendo al polo. Ese entrenamiento general básico, que también es básico para todas las disciplinas, más o menos lo describimos como era esa actividad, el específico, entrenamiento específico. Y ahí empezaríamos a incluir, además de estas caminatas, ¿sí? Se incluyen al menos 2 veces a la semana, por ahí, ejercicios más técnicos, en donde se afianzan, se trabaja por ahí más la velocidad, ¿sí? Y la parte técnica, por ahí podríamos decir, de equitación, que tiene más que ver con los giros, los cambios de patas, ¿sí? Las frenadas. ¿Para qué? Para que cuando, al seguir avanzando, bueno, el trabajo de taqueo también se puede incluir en ese entrenamiento específico, y cuando se ve que la yegua ya tiene cierta capacidad de soportar esto, que tiene esa posibilidad de dar piques, ¿sí?
Ustedes acuérdense que en el deporte del polo y van a tener momentos en donde por ahí van a galopar a una velocidad, podríamos decir, relativamente normal, relativamente tranquila, más o menos lenta, ¿sí? Pero van a tener momentos en donde van a necesitar piques, potencia, ¿sí? Entonces, en este entrenamiento específico, lo que buscaríamos es fomentar un poco estas condiciones. Ya veníamos con la capacidad aeróbica, trabajándola de la etapa anterior, y seguimos intercalando en el entrenamiento, ¿sí? Ejercicios de este tipo. Los más específicos de la disciplina, ¿sí? Tengan en cuenta que no los pueden hacer todos los días. ¿Por qué? Porque es excesivo para el organismo, por todo esto que veníamos hablando del estrés, del esfuerzo, de que no damos tiempo a recuperar, ¿sí? Y porque necesitamos mantener otras características también a la par de estas, ¿sí? Para ir construyendo y ir progresivamente en este entrenamiento. Una vez que con todo esto vemos que más o menos tiene esa capacidad de potencia, se puede comenzar con esos primeros entrenamientos en que se los introducen picados, ¿sí? Y cuando con esos picados, ¿sí?, vemos que ya está para empezar con las primeras competencias, ¿sí?, comienza a ingresar en competencias cada vez más exigentes. Quedó más o menos, aunque sea una pizquita clara. Sí, profe. Sí, sí. Bien. Bueno, habíamos hablado de la importancia de la planificación, la individualidad. Un tipo de fibra. Si hacemos referencia a una fibra muscular que tiene metabolismo aeróbico, cuyo principal sustrato es glucosa o grasas, tiene alta resistencia a la fatiga, pero baja potencia, ¿qué tipo de fibra muscular es? ¿La tipo 1? Exactamente, sí. Bien, creo que con esto del cuestionario más o menos quedamos. Y Seba, ¿querés agregar algo más? ¿Qué pasa? Piensan ustedes que tiene más fibras que se destacan por la resistencia. ¿Y qué raza se caracteriza por tener estas fibras de velocidad? De velocidad supongo que es la arquitectura de carrera. Bien, ¿y de resistencia?
Acá dicen enduro. Pero enduro no es una grasa. Árabe sería. El árabe es el que más se destaca por tener mayor proporción de fibras oxidativas que tienen que ver con la resistencia, ¿no? O sea, ahí se está viendo. ¿Se ve? Sí, Mariana. Bien. Ustedes, digamos, ahora en un ratito vamos a entrar en lo que ustedes van a tener que resolver, ¿sí? Para su TPI. Pero un poco en línea con esto que les planteaba Seba, ¿sí? Ustedes recuerden que según la disciplina va a haber algún tipo de característica muscular y por ende de fibra muscular que va a ser más favorecida por la disciplina que desarrolle ese caballo, ¿sí? Lógicamente, no es que tengan únicamente un tipo de metabolismo, sino que hay uno que predomina, ¿sí? Todos tienen algún pequeño porcentaje por ahí de otras fibras. Pero acuérdense que lo que predomina en una disciplina es un tipo de característica muscular, ¿sí? Y por ende un tipo de fibra. Así, por ejemplo, las características muscular de resistencia va a necesitar estar presente en endurance, como les decía Seba, lógica en razas, principalmente hablamos del árabe, es una característica marcada del árabe, ¿sí? Y también buscamos esa característica muscular en las marchas en general, ¿sí? Marchas de muchos kilómetros. La característica muscular de potencia la vamos a ver en aquellos deportes como el salto, el adiestramiento, lo que es la rienda, el trabajo con hacienda o el atalaje. Son deportes en los que, por ejemplo, en el caso del salto, van a tener entre vallas, van a necesitar desarrollar una cierta velocidad, ¿sí? Pero el momento mismo del salto va a estar basado principalmente en lo que es la potencia. Lo que es la característica muscular de velocidad, recuerden que va a estar marcada principalmente en lo que es la carrera de hipódromo, ¿sí? Carreras de SPC o carreras de lonja o llana, y las carreras de trote, de los trotadores. En el caso, por ejemplo, del polo, de la prueba completa o la prueba de los 3 días, por ahí tienen una necesidad de una mezcla de fibras. Esto traten de tenerlo en cuenta, ¿sí? Para cuando tengan que mencionar o por lo menos delinear qué tendrían que tener en cuenta en un plan de entrenamiento de acuerdo al modelo y raza que les tocó trabajar. Era posible, no voy ni para atrás ni para adelante. Bueno. ¿Ahí se está viendo? Sí, profe. Ahí se está.
Bien, para la actividad del TPI, ¿sí? Van a tener que mencionar, una vez que está domado el potrillo o potro, ¿sí? Decir cómo es la rutina de los potrillos y potrancas. Esto es que describan si van a estar a box, a campo, cómo es el régimen de vida de esos animales, ¿sí? En el caso de que esté alojado, por ejemplo, en un estud o en un hípico, ¿sí? Tendrían que describir cómo es la estructura, tanto a nivel humano como las instalaciones por ahí que tienen, mínimamente. Es decir, bueno, por ejemplo, el estud. ¿En qué consiste? Y consiste en boxes, con el sector para el guardado de alimentos, la cama, bueno, todo lo que ustedes consideren que va a ser necesario que tenga ese estud, más mencionar que personal está involucrado, ¿sí? En ese estud. El punto 2, en función de qué principios fijamos la progresión del entrenamiento, que bueno, estuvimos hablando bastante, repasando bastante, ¿sí? Los principios cuando estuvimos viendo el cuestionario, ¿sí? El punto 3, proponer un cronograma de entrenamiento, una rutina de entrenamiento, como sería para la raza que les tocó. Y pensar un poquito, una vez que se retira de la actividad que les haya tocado el caballo en cuestión, el modelo, por ejemplo, modelo SPC o modelo criollo, o a quien le haya tocado polo, cuáles podrían ser los destinos posibles de ese animal una vez que terminó su desempeño, digamos, en las pistas, en el deporte que le tocó o en la actividad a la que estuviera destinado. Bien, esas serían las actividades. No sé, Seba, si se me pasó por alto algo que quieras mencionar con respecto a esto. No, Mariana, si querés podemos charlar alguno de estos puntos que acabas de nombrar. Como te parezca, ¿sí? Profe, lo de los destinos posibles, ¿cuáles podrían ser? ¿Ir a un hípico, por ejemplo? María, se te cortó todo. Pregunta por los destinos posibles. Bien, va a depender un poco también de ir a un hípico. Ir a un hípico va a depender un poco de qué tipo de caballo estamos hablando, ¿sí? No va a ser lo mismo para un pura sangre quizás que si fuera un criollo. Dependería un poquito de qué tipo de hípico o de actividad estás hablando. ¿Sí? Claro, yo me referiría a de sangre pura de carrera. Bien. Y si el caballo está sano y tiene características por ahí que pudieran hacerlo útil, como caballo para salto, por ejemplo, o de escuela de equitación, podría llegar a ser un destino. Ahora bien, si es una yegua, ¿sí? Y se desempeñó en las pistas, y se desempeñó bien, y tiene buena sangre, ¿cuál sería el destino posible de esa yegua de carrera? Voy para madre. Bien. ¿Sí? O sea que tienen la posibilidad del destino de reproductor también, en ese caso. Y lo mismo, póngale que esa yegua no tuvo una campaña ejemplar, que no se destacó. ¿Qué destino tendría? También como madre. Podría ir como madre, sí.
podría servir como receptora, si es de otra raza, también podría ser usarse como receptora. ¿Qué otros destinos tienen los caballos una vez que abandonan su actividad? Trabajo de campo. Trabajo de campo, trabajo de paseo. ¿Qué otro más? Faena. Bien. Claro, en el peor de los casos, la faena, ¿no? Pero antes de llegar a la faena, tenemos muchos destinos posibles para cada uno de estos caballos. A veces hay cambios de actividad, como sugería la compañera, por ahí un caballo que está sano, ¿sí? Puede ir a salto, escuela de equitación. En algunos casos, a veces si les da el tipo, pueden ir para polo, o pato, por ejemplo. ¿Sí? O sea que puede haber un cambio de actividad. Por ahí a veces, si estamos hablando de un caballo de trabajo castrado, y bueno, ahí ya me cambia un poquito el juego. Porque va a depender mucho de la edad, del estado, a lo mejor un caballo incluso pura sangre que le den las características de temperamento, las características por ahí de alzada, también podría llegar a ir como un caballo criollo, ¿sí? A equinoterapia o alguna actividad deportiva para ecuestre, ¿sí? Esa sería otra posibilidad. ¿Alguna pregunta más? Hola. Cuando dice proponga un cronograma, ¿hay días específicos en los que se hacen, qué sé yo, por ejemplo, en sangre pura de carrera? ¿Que tengan días específicos de entrenamiento y eso, o los podemos inventar? Y por ahí que veas un poquito las etapas, digamos, cómo sería. Seba, ayúdame acá. Repetime la pregunta. La del cronograma es lo que ella quiere saber, cómo a qué apuntar. Bueno, por ejemplo, que vos tengas sangre pura de carrera, ¿no? Sí. ¿En qué hipódromo se corren carreras en Argentina? De acuerdo a la zona que estés vos y donde vayas a competir, cada hipódromo tiene un calendario. Claro, pero me parece que es el cronograma de entrenamiento, por ahí más que el calendario en sí. Está bien, el calendario te puede servir para fijar objetivos, pero me parece que era algo un poquito más simple. Yo lo que no me acuerdo es si conociendo vos el cronograma, o conociendo cuándo vas a competir, vos empezás a planificar tu entrenamiento. Entonces, te armás ese cronograma de, bueno, cuándo empezás con un tipo de entrenamiento, en general básico, cuánto tiempo y qué ejercicios haces. Y ahí vas avanzando en el plan de entrenamiento de acuerdo al cronograma que vos plantees. Ah, bien, o sea que tendría que buscar de algún hipódromo. Sí, por ejemplo, no sé, te digo yo, estamos en septiembre y vos querés apuntarle al Campeonato Nacional de Endurance en noviembre. Entonces tenés 2 meses para entrenar y diagramar tu cronograma pensando que vas a ir a competir en determinada fecha. Bien. La idea es poder describir un poquito esas etapas, qué duración creen que tendría el entrenamiento general básico, el específico, el de competición. Y si pueden aventurar por ahí cómo sería una semana de trabajo.
y como les decía Seba, qué tipo de trabajos incluirían por ahí en una semana de trabajo. Dentro de ese cronograma tengan en cuenta los periodos de descanso y qué días ustedes ahí harían los distintos ejercicios. Buenísimo. ¿Hay más dudas, consultas? ¿No? ¿Está todo bien? ¿Nadie necesita ninguna aclaración nada más?